Yo vivo de mi propio crédito, inmortalidad y transvaloración. Un ensayo de Víctor Berríos Guajardo, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Resumen. En 1888, Nietzsche se presenta a la humanidad antes del gran asalto, la transvaloración de todos los valores. Se lamenta de no ser reconocido, de ser confundido, de no ser visto ni oído por otros. Por eso decide autopresentarse a través de un libro que intenta mostrarlo como capaz de realizar y soportar la propia transvaloración. El resultado, un libro peculiar e incomprensible para muchos, la obra de un delirante, pero es también para otros la obra que muestra a Nietzsche intentando la inmortalidad a través de su escritura. Previendo que en breve tendré que presentarme ante la humanidad con la más grave exigencia que se le haya planteado jamás, me parece insoslayable decir quién soy yo. En el fondo, esto ya debería saberse, pues no he cesado de dar testimonio de mí. Nietzsche considera necesario presentarse antes del asalto a Occidente. Esta previa presentación antes de la transvaloración de todos los valores, es decir, el anticristo, es fundamental para ser comprendido, para no ser confundido, para no ser maldecido. Dentro de lo poco, la exigencia a la que sería sometida la humanidad será muy alta y para evitar que se le juzgue equivocadamente, Nietzsche se presenta y la presentación consistirá en decir quién es ese que exigirá y obligará a la humanidad a plantearse la cuestión de los valores, de la tabla de valores, la de cuestionar los valores hasta ahora queridos como superiores e inmutables. En él, Nietzsche parodia a Cristo y se conecta con su antepasado Pilato. En una, en una autobiografía muy particular, sobrepasa el relato de un conjunto de acontecimientos de una vida, de una biografía fichada histórica. Así, esta autopresentación será el intento de juzgarse a sí mismo antes que lo hagan erradamente otros. Es decirles quién es Friedrich Nietzsche. Por ello, Exe Homo es el texto Nietzsche. Configura a Nietzsche como texto. Exe Homo es la elaboración de sí mismo que hace Nietzsche. La elaboración de un cuerpo por medio de la escritura, o mejor dicho, es la configuración del cuerpo Nietzsche como escritura. Exe Homo es el cuerpo escrito de Nietzsche y por ello es el texto Nietzsche. Nietzsche se presenta como un cuerpo configurado a partir del mismo experimento, de los propios fracasos y éxitos, y Exe Homo es el relato de esa creación. Y con ello, el yo tradicional desaparece en la danza de una infinidad de máscaras, de nombres. El yo es una danza de máscaras. Llegar a ser el que se es no es el desenvolvimiento de un yo a priori, sino que es el relato construido a partir de experiencias de ese experimento que es el vivir. Es el relato del triunfo, del experimento como ejercicio de un organismo, de un cuerpo. Así, el trabajo autobiográfico de Nietzsche no consiste en lo que llamaríamos el conocimiento del yo,
de la interioridad del yo, ni presentar una identidad de sí mismo, sino que es el relato de un camino con muchos desvíos y fallos, un camino donde nos identificamos temporalmente con máscaras ajenas, con personajes que no somos nosotros, con poses y gestos prestados, con la intención de construirnos un sí mismo. Ese mismo, si es que puede ser diferenciado cualitativamente del yo, consiste en que es precisamente el resultado del conjunto de experimentos con nosotros mismos. Por ello, el subtítulo del libro, como se llega a ser el que se es despersonalizado. No habla de un yo, sino que Nietzsche pretende mostrar su multiplicidad en la medida en que ella no remite a una identidad, sino a un proceso, a un proceso de ensayo y error, de fracasos y experimentos, del mismo modo como el médico experimenta con un cuerpo para lograr la salud. La autobiografía será, por tanto, el relato de ese viaje que es la vida de cada uno. Esa despersonalización llevará a Nietzsche a exponerse como ejemplo, el ejemplo de cómo alcanzar el conocimiento de sí mismo, en cuanto a hacerse consciente de las propias fuerzas y debilidades y el ejercicio mismo. Los distintos ensayos y desvíos serán lo modélico. No hay método para alcanzar esta verdad. No hay cómo rastrearlo con antelación, pues deviene de sí mismo, a partir de la experiencia de cada uno. Ese sí mismo es único para cada uno en cuanto singular, arraigado en los instintos, en cómo ellos se hacen cuerpo. Con esto el cuerpo se transformará en la gran razón, en la medida en que será el cuerpo el organismo de cada uno, quien construirá ese sí mismo, desde el cual podemos, en la medida de lo posible, dirigir nuestras vidas. Será la construcción de la sabiduría comprendida como un aprender a elegir, probablemente desaprendiendo, demostrando lo recibido, lo adquirido culturalmente. Exe homo será el relato de cómo Nietzsche se convierte en Nietzsche filósofo, en Nietzsche tipo. Vamos experimentando a cada momento, aprendiendo a conocernos, incluso actuando contra nuestros instintos, pero precisamente en esa elección en contra nuestra aprendemos a conocernos, llegamos a ser el que somos, precisamente no sabiendo con anterioridad quiénes somos, sino que llegamos a ser en la medida, sino que llegamos a ser en la medida en que probamos, ensayamos y elegimos según determinadas circunstancias. En este punto ya no cabe eludir el dar la auténtica respuesta a la pregunta de cómo llega uno a ser lo que es. Y como ello toco la obra maestra en el arte de la autoconservación, del egoísmo. El llegar a ser lo que uno es presupone el no divisar ni de lejos lo que se es. Desde este punto de vista, incluso las equivocaciones de la vida, los, los puntuales caminos y secundarios, los puntuales caminos secundarios y desvíos, las demoras, las modestias, la seriedad, la desperdiciada en tareas situadas más allá de la tarea, posee su propio sentido y valor. Hay que mantener la superficie toda
de la conciencia. La conciencia es una superficie limpia que cualquiera de los grandes imperativos. Mientras tanto, en lo profundo crece y crece la idea organizadora llamada a dominar. Comienza a dar órdenes. Poco a poco nos saca de caminos secundarios y desvíos y nos reconduce. Prepara ciertas cualidades y habilidades singulares que un día se revelarán indispensables como medios para el todo. Va conformando una tras otras las facultades subordinadas antes de dejar de que insinúe algo de la tarea dominante de la meta, la finalidad, el sentido. La necesidad de elaborar esta particular biografía también se relaciona con el silencio de sus contemporáneos, que manifiestan esa falta de ojos, oídos y también de actitudes que tanto critica Nietzsche. En este sentido, la necesidad de presentarse y juzgarse antes de lo que hagan otros va unida a la certeza más patente con el silencio que escribe su Zaratustra de que no le comprenden y además le confunden con otros. En este prólogo a Ecce Homo, Nietzsche intentará presentarse no como un sufriente, sino que será un ahí tenéis el hombre, que relatará cómo ha llegado a ser el que es, cómo ha llegado a ser determinado tipo de hombre, un hombre del futuro. Será el relato de cómo ha triunfado sobre la muerte, la posible muerte, a pesar de que en un momento pareció estar destinado a ella. El relato de quién soy yo remite por una parte a esa parodia respecto de un cuerpo que se presenta, que se exhibe ante los ojos de los otros, del mismo modo como Jesús fue expuesto ante los ojos de los judíos. Si la Biblia es el relato escrito en escritura y en donde se cuenta la exhibición de Jesús, Nietzsche hará la escritura de su propia exhibición. Así, la escritura se convierte en escritura. Su exhibición busca la diferenciación respecto de su época, una diferenciación cualitativa a partir de las propias valoraciones que remiten a un cuerpo sano, a un cuerpo que interpreta a partir de la fortaleza y la superioridad. Su época debe ser quien es él, pues no se ha cansado de dar testimonio de quién es efectivamente. Aquí la parodia es evidente. Si Cristo ha venido al mundo para no dejar de dar testimonio de la verdad, y por ello Pilato es el maestro del escepticismo, Nietzsche a su vez no ha dejado de dar testimonio de su diferenciación cualitativa respecto de su época. No se ha cansado de dar testimonio, ha testimoniado con sus obras y hechos quién es él. Es más, sus contemporáneos ya debiesen reconocer esa diferenciación cualitativa. Sin embargo, ese testimonio que ha dado de sí no ha sido reconocido por sus contemporáneos. Al contrario, ha sido el silencio y la indiferencia lo que le han proporcionado esos, esos son esos nombres del presente. No ven la diferencia, le ignoran en la medida en que no le ven, no perciben la distancia cualitativa, más bien le confunden con otros, con cualquier otro. Es un fulano más como cualquier otro. En definitiva, no existe para ellos. Es un no vivo, un muerto, uno que no vive. Es un muerto en vida, es una sombra.
pero la disparidad entre la grandeza de mi tarea y la pequeñez de mis contemporáneos ha venido a quedar plasmada en el hecho de que ni me han oído ni tampoco me han visto siquiera. La exigencia que Nietzsche impondrá a los hombres será muy alta. Cambiar, transmutar los valores que hasta ahora Occidente ha considerado como superiores. Por eso, esos hombres han demostrado que no han sido capaces siquiera de reconocerle, de verle y oírle. Ese constante dar testimonio ha sido en vano, porque esos hombres son incapaces de ver la diferenciación cualitativa entre los hombres, entre Nietzsche y ellos. Aquí muchos podrán ver el aspecto megalómano de Nietzsche, pero en sentido estricto lo que hace esta retórica es exhibir y construir por la vía polémica e hiperbólica una tipología capaz de enfrentarse a la tipología cristiana. El escándalo que provoca su retórica, retórica escandalosa, busca preparar ojos y oídos para la exigencia que se les impondrá. Invisibilidad, soledad, muerte son, por así decirlo, condiciones para llegar a ser una tipología, un modelo de valoración, de diferenciación valorativa. Son condiciones en la medida en que son posibles de ser superadas por la grandeza de un sujeto. En este caso, Nietzsche, la diferenciación jerárquica, la diferencia cualitativa entre grandeza y pequeñez será fundamental para Nietzsche. Su altura, su elevación, no será una elevación o ascenso en el sentido religioso o místico, sino que espiritual en cuanto fisiológica, de constitución fisiológica, donde los instintos juegan un papel fundamental. La altura es para Nietzsche la manifestación de un modo de valoración superior, de diferenciación fisiológica y psicológica, es decir, lo que constituye un tipo, la altura, la mirada desde la altura, la mirada del pájaro y con ello la construcción de una jerarquía desde lo superior es posible cuando se ha vivido en el hielo, en la soledad, en el frío de las relaciones humanas. Filosofar es vivir en la altura, en el frío, en la soledad. Ella permite saber y comprender la psicología de los hombres y filósofos, cuáles son sus verdaderos intereses, sus intereses ocultos. Y esa altura también es la que permite realizar la tarea, la gran tarea, y cuanta más altura se tenga, se cumplirá mejor la grandeza de la tarea. En este caso, la de transvalorar los valores. Un cuerpo, un organismo enfermo, pequeño, débil e inferior, no comprende y no puede llevar a cabo una tarea grandiosa, ni tampoco puede superarse a sí mismo en esa debilidad. Ecce homo será la explicación de por qué Nietzsche puede llevar a cabo la tarea de la explicación de por qué es un cuerpo sano, un organismo sano. La pequeñez con su perspectiva de rana, de quien mira siempre hacia arriba, y es esa la mirada de sus contemporáneos. La mirada de los pequeños no ve por encima de sí, no son capaces de ver lo superior. Esa altura es la que la perspectiva de rana no alcanza a ver. Le hace invisible, le quita la vida, lo hace ser un muerto. Por ello es necesario escribir Ecce Homo, para mostrarles quién es y qué es inmortal, que el pasado mañana le pertenece. Es una escritura para mañana,
para el futuro, para la eternidad. Por eso es el folio que es entrada al primer apartado después del prólogo. Nietzsche anuncia su inmortalidad, pues ha dejado que viva lo inmortal que había en él, lo vivo que había en él, sepultando aquello que era muerte, lo que estaba muerto. El entierro de sus 44 años será el momento en que se entierra su antigua vida, su anterior vida, justo en el momento de ascenso a la inmortalidad, al mediodía de su vida y de su obra. Tanatografía e inmortalidad. Ese mediodía, sin embargo, suena la hora de un entierro, jugando con un lenguaje corriente. Él entierra sus 44 años, pero lo que entierra es la muerte, y al enterrar la muerte salva la vida y la inmortalidad. Pero esa inmortalidad se realiza después de ser un muerto entre los vivos, de no ser reconocido, de vivir de su propio crédito. Yo vivo de mi propio crédito. ¿O acaso es meramente un prejuicio el que yo viva? Yo vivo de mi propio crédito. ¿O acaso es meramente un prejuicio el que yo viva? No tengo más que conversar con cualquiera de esas personas cultas que vienen en verano a la Alta Engadina para convencerme de que no vivo. Hasta ahora, en esa vida previa al relato de Ecce Homo, Nietzsche solo vive su propio crédito, aquel crédito que se concederá a sí mismo, a pesar de no dejar de dar testimonio de sí, de su grandeza, de quien es, vive en el anonimato. Los otros no le conceden crédito, es decir, para ellos no vive, es un muerto. Nietzsche no es a los ojos de los demás, por eso su vida es un prejuicio, existe solo para él. Su existencia, Nietzsche no es a los ojos de los demás, no, por eso su vida es un prejuicio, existe solo para él. Su existencia no está justificada, sino que es puro prejuicio. Su vida en ese sentido es injustificada, también injusta. No tiene una razón, sino solo la que se da a él mismo, como contrato firmado consigo mismo, como crédito, como creencia en sí mismo, solo dada por sí mismo. Y el contrato, el crédito, se firma entre Nietzsche y él mismo, entre el vivo y el muerto. Vivir puede ser solo un prejuicio para Nietzsche. Quizás no viva, quizás sea solo una ilusión. Por eso necesita contarse su vida a sí mismo, contársela para existir, para un futuro, ya no como Friedrich Nietzsche, sino como inmortal, como Dionisos, como texto, como relato de un ascenso a la inmortalidad, ya que se ha salvado lo vivo que había en él, en su vida. El prejuicio o que su vida solo sea prejuicio es que su época es ignorante respecto a su superioridad y más bien se le acusa con prejuicios, lo que le hace invisible a los ojos y perspectiva de rana de sus contemporáneos. Es una vida invisible, no justificada, sin razón de existir, de ser. Solo vive por la certeza de su propia grandeza. Así, Ecce Homo es también la presentación
en cuanto relato de Friedrich Nietzsche como al que hay que dar crédito, al que dar por existente, por, pero en el futuro, en la eternidad, el contrato está firmado por él con él mismo. Pero al escribir el Ecce Homo, al firmar finalmente Dioniso contra el crucificado, nos abre y nos obliga a darle crédito a cargo del futuro que construye en ese relato. Somos nosotros los que debemos firmar el contrato, darle crédito a ese Nietzsche inmortal que deja de ser Friedrich Nietzsche, el muerto entre los vivos. Bajo estas circunstancias existe un deber contra el que se rebelan en el fondo mis hábitos y más aún el orgullo de mis instintos, a saber, el deber de decir, escuchadme pues, yo soy tal y tal, sobre todo, no me confundáis. En esta presentación, además de querer dejar claro que existe, que es, que no es un muerto sino un vivo, Nietzsche también quiere dejar claro también quién es, para no ser confundido con los otros. Lo considera un deber del tipo más molesto, tener que decir que es tal y tal, un fulano tal y tal, para no ser confundido con otros. Sus hábitos y el orgullo de sus instintos van contra este decir quién es. Con este deber se libera de un problema, ser ignorado, ser considerado un muerto, mostrando que es tal y tal, un fulano tal y tal. La cuestión es si Nietzsche finalmente en Ecce Homo dirá quién es. Al parecer sí, pero no como identidad. Ese soy yo tal y tal no implica decir efectivamente quién es en cuanto un conjunto de características medianamente comprensibles, sino precisamente mostrar que ese yo soy es una máscara más, un simulacro más de lo que efectivamente es. Nietzsche, en el uso que hace y ha hecho de los nombres y personajes, ha utilizado máscaras. Y ese ejercicio, esta necesidad de decir quién es, no apela a un despojarse de todas las máscaras y mostrar la definitiva, la única, la idéntica, la que efectivamente es. Más bien dirá, yo soy tal y tal, lo que significa que será una máscara más, una máscara que solo cierra abriendo un libro, un escrito, con una firma, la firma de Dioniso, el nombre de Dioniso, es decir, Ecce Homo. Como ya hemos dicho, no es el relato de un yo idéntico a sí mismo, de una biografía en sentido estricto, sino la elaboración de un tipo, de un hombre superior que no existe, pero que existirá en el futuro, en el nacimiento o resurrección de un ser inmortal después de declarar su muerte, la muerte de un yo como todos los yo idéntico. Yo soy tal y tal. Disuelve la afirmación yo, Friedrich Nietzsche, para dar paso a la elaboración después del relato de una vida inmortal. En cuanto ejemplar, la elaboración tipológica sufre La elaboración tipológica supone dejar de ser Friedrich Nietzsche y delatar que es tal y tal, un tal y tal tipológico, siendo el relato de una vida que experimenta, que ensaya, que se conoce a sí misma en la medida en que rompe con la ficción del yo. Escucharle es la primera exigencia para una época que sufre de otitis y metaotitis. Decirles que es tal y tal el conjunto de las experiencias vividas y sobre todo de no ser confundido con otros. Establecer una distancia cualitativa, una distancia tipológica,
con quién no debe ser confundido, de quién se debe distinguir. Por ejemplo, no soy en modo alguno un fantoche, un monstruo de moral. Soy incluso una naturaleza antitética a esa especie de hombres que hasta el presente ha sido venerada como virtuosa. Dicho sea entre nosotros, me parece que justamente esto forma parte de mi orgullo. Yo soy un discípulo del filósofo Dioniso. Preferiría más bien ser un sátiro antes que un santo, pero no hay más que leer este escrito. Puede que lo haya logrado. Quizás este escrito no tenga otro sentido que el de llegar a expresar esa antítesis de un modo desenfadado y amable. Lo último que yo pretendería sería mejorar a la humanidad. Yo no erijo nuevos ídolos. Los viejos han de aprender, los viejos han de aprenderlo. Algún día se tendrá necesidad de instituciones en las que se viva y se enseñe tal y como yo entiendo el vivir y el enseñar. Quizás incluso se llegue a crear cátedras específicas para la interpretación del Zaratustra, pero estaría en total contradicción conmigo mismo si esperase contar ya hoy con oídos y manos para mis verdades, que hoy día no se me oiga, que hoy día no se sepa qué tomar de mí. No solo resulta algo comprensible, hasta me parece que es lo justo. No quiero que se me confunda con otros. De ello forma parte el que yo mismo no me confunda con otros. Friedrich Nietzsche. Porque escribo libros tan buenos. Se supone sostenerse con pies de barro, derribar ídolos, mi palabra para nombrar ideales. Esto ya sí que forma parte de mi oficio. Ecce Homo será el relato donde el hombre, el yo, Friedrich Nietzsche, se muestra como simulacro. La experiencia de leer Ecce Homo será la experiencia de acceder a la danza de máscaras que nacen y mueren, que se transforman unas a otras. En este prólogo, Nietzsche no nos dice quién es ese tal y tal, sino que quizás asumiendo un simulacro nos dice lo que no es. No debe ser confundido con un tipo de sujeto, un tipo de hombre, no debe ser confundido con el hombre moral, con el monstruo moral, con uno de los mejoradores de la humanidad. Soy tal y tal, es la antítesis de un tipo moral, el que se enfrenta a Cristo, al crucificado. No quiere ser confundido o ser considerado como un discípulo de Cristo, antes prefiere ser un sátiro. Por el contrario, se presenta como discípulo del filósofo Dioniso. Su tipología, la que está construyendo, es una antitipología en la medida en que es discípulo de Dioniso. En cuanto filósofo, no es un santo, un espantajo moral o un monstruo moral. No ser confundido con este tipo de hombre es lo que le permite afirmar lo que sí es. Debe ser reconocido como discípulo del Dioniso, del dios Dioniso. ¿En qué medida Dioniso es filósofo? Para Nietzsche, Dioniso es el dios trágico, de la sabiduría trágica, aquella sabiduría sobre la vida, el ecce homo. Tanto Dioniso como Zaratustra son los personajes que más comparecen en el trabajo nietzscheano de presentación de su biografía y de su filosofía trágica. Ambos representan ese deber trágico
sobre lo abismal de la vida. Por una parte, Nietzsche utiliza permanentemente citas de "Así habló Zaratustra", hace hablar a Zaratustra para reforzar sus teorías y visiones sobre la existencia, para mostrar que todo lo que dice sobre y de algún modo ya ha sido dicho por, por Zaratustra, con el afán de mostrar quién es Nietzsche. Zaratustra es la voz que habla y dice los pensamientos de Nietzsche. Es un regalo de Nietzsche a los hombres. En cambio, Dioniso es un dios del cual Nietzsche es su discípulo, quizás su último discípulo. Toda la sabiduría filosófica, toda la filosofía de Nietzsche es producto de ese discipulado. Tenemos, por lo tanto, un interesante juego de nombres y máscaras, personajes y voces en este trío de personajes. Este juego de nombres tiene su máxima expresión en el eterno fluir de máscaras. Zaratustra es el personaje, el nombre de Nietzsche, y este es a su vez Zaratustra es el personaje, el nombre de Nietzsche, y este a su vez es personaje, nombre de caricatura de Dioniso. Este último habla a través de Nietzsche. Nietzsche es la voz de Dioniso, como un proceso, como un demente. Finalmente, en este juego, Nietzsche se transforma, convive y transfigura en el mismo Dioniso, como en una danza dionisíaca. Se pone su máscara, su caricatura, es Dioniso. Por eso, Nietzsche no hablará ni firmará con el nombre Friedrich Nietzsche, sino como Dioniso. Las últimas firmas muestran la disolución del discípulo para convertirse en Dios, en Dioniso, el que se enfrentará a Cristo, el otro Dios. Él es Dioniso porque es un Dios pagano capaz de enfrentarse al monoteísmo o monótono teísmo cristiano. Contramovimiento, la religión, los dos tipos, Dioniso y el crucificado, a sostener con firmeza el ser humano religioso típico. ¿Acaso una forma de decadencia? Los grandes innovadores son todos, sin excepción, enfermizos y epilépticos, pero no estamos entonces dejando fuera a un tipo de ser humano religioso, al pagano. ¿No es el culto pagano una forma de acción de gracias y de afirmación de la vida? ¿No tendría que ser su más alto representante una apología y una divinización de la vida, tipo de un espíritu plenamente logrado y extasiado, desbordante? Nietzsche, para explicar cómo surge "Así habló Zaratustra", y aplicable a toda su obra, remite a la experiencia de la inspiración, una experiencia que lo conecta con los dioses, con la locura, con lo inexplicable. Decimos ahora que la inspiración la recibe de Dioniso, del dios filósofo, del cual Nietzsche se presenta como su discípulo. Podemos afirmar que para Nietzsche esta experiencia no debe ser comprendida solo como inspiración literaria, sino también como experiencia vital. Un tipo que en sí asume las contradicciones y problematicidades de la existencia y las redime. En este preciso lugar pongo yo al Dioniso de los griegos, la afirmación religiosa de la vida entera, no de la vida negada y demediada. Dioniso contra el crucificado. He aquí la antítesis.
no es una diferencia en cuanto al martirio. Este tiene tan solo otro sentido, la vida misma, su eterna fecundidad y su eterno retorno determinan el tormento, la destrucción, la voluntad de aniquilación. En el otro caso, el sufrimiento. El crucificado, en cuanto inocente, sirve como objeto contra esta vida, como fórmula de su condena. Se adivina, el problema es el del sentido del sufrimiento, sin un sentido cristiano o bien un sentido trágico. En el primer caso, el sufrimiento debe ser la vía que lleve a un bienaventurado ser. El último ser es considerado como suficientemente bienaventurado para justificar incluso una enormidad de dolor. El ser humano trágico afirma incluso el sufrimiento más áspero. Es bastante fuerte, pleno, deificante. Para hacerlo, el cristiano niega incluso el más feliz de los destinos sobre la tierra. Es bastante débil, pobre, desheredado, para sufrir incluso en esa y en toda forma de vida. El Dios es la cruz, es una maldición contra la vida, una indicación para librarse de ella. El Dionisio cortado a trozos es una promesa de vida. Esta renacerá eternamente y eternamente retornará a la destrucción. El discípulo del filósofo Dioniso reconoce en Dioniso un Dios múltiple, cortado en trozos, fragmentado, un Dios pagano que comprende la vida y su dolor y que es promesa de eterno retorno, capaz de enfrentarse por ello al Dios cristiano, al tipo crucificado. El discípulo accede a una verdad como un iniciado de los misterios de ese Dios, en los misterios de la sabiduría trágica. La filosofía de Nietzsche es una filosofía de lo trágico, de la profundidad de la vida, de lo abismal de su saber. Es un filósofo trágico en la medida en que es discípulo del filósofo Dioniso. En esa sabiduría trágica, ese saber, esa verdad será profunda y muy difícil de resistir, de soportar. El filósofo trágico debe tener la capacidad de soportar esa verdad trágica, ser capaz de soportar esta nueva verdad es esencial para soportar también la transvaloración de todos los valores. En este sentido, el aspecto preparatorio de Ecce Homo tiene que ver con advertir a los hombres sobre lo gigantesco de la transvaloración de todos los valores, mostrando la necesidad de soportar la verdad trágica, exponiéndose a sí mismo como ejemplo de tal exigencia. La gran exigencia será la transvaloración de los valores y Ecce Homo es la presentación de quien la realizará, esperando crear lectores y hombres del futuro que estén a la altura de tal exigencia. Para ello es necesario el coraje y la valentía. El discípulo del filósofo Dioniso acepta soportar la verdad desde la fortaleza, no desde la debilidad, aquella que sí necesita de la moral como narcótico para soportar la verdad. ¿Cuánta verdad soporta? ¿A cuánta verdad se atreve un espíritu? Este fue convirtiéndose para mí cada vez más en el auténtico criterio de valor. El error, la creencia en el ideal, no es ceguera. El error es cobardía. Todo logro, todo avance en el conocimiento se sigue del coraje, de la dureza con uno mismo, de la limpieza con uno mismo. Aquí hacemos una pausa y continuaremos con la pregunta: ¿cuánto es capaz un cuerpo, una vida, una voluntad, un tipo de soportar una verdad trágica? Continuaremos.